Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Tercer domingo del tiempo de la Cuaresma, y hoy nos encontramos con el texto del Evangelio que nos narra la entrada de Jesús al templo. Y al llegar Jesús al templo, contempla a los vendedores de pájaros, de pollos, de carneros, de terneros y de toros, a los cambiamonedas, y Jesús se llena de santa ira, hace una cuerda o toma una cuerda con la que hace una frustra y comienza con grande vehemencia a pedir a los que están allí que desalojen, que se vayan de allí, que no conviertan el templo, la casa de su padre, en un lugar de mercado, en un lugar de comercio, en un lugar de negocios mundanos. Con esto, con este texto que además no deja de sorprendernos porque nosotros estamos acostumbrados a mirar a nuestro Señor con una gran ecuanimidad, con una gran mansedumbre, no deja de ser llamativo que aquí se nos presenta a Jesús alterado, a un Jesús que reacciona con una cierta violencia, y esto sería todo un tema de meditación y de comentario, de reflexión, pero evidentemente entre los otros muchos temas que este texto nos plantea, para nosotros el texto o la consideración que más despunta inmediatamente es el proceso de purificación que tiene lugar, ¿no? Evidentemente se refiere a un hecho que es, diría yo, antropológico, que está ligado a las dinámicas, a las estructuras humanas, que junto con ahí donde el culto a Dios se vuelve religión, junto con las cosas sublimes que comporta esto de dedicación a Dios, de alabanza, de culto, como estoy diciendo, también desgraciadamente a veces se dan dinámicas de poder, dinámicas de privilegios, dinámicas de negocios, ¿no? Económicos inclusive, ¿no? A veces que son contradictorios con el fin, con lo que se realiza ahí en el templo, ¿no? Que es la consagración. Aquí entonces el Señor Jesús nos hace entender de una vez por todas que hay situaciones que no son compatibles con el culto a Dios, que no son compatibles con el templo, que no son compatibles con esta consagración. De hecho, este proceso de purificación de la religión en general y concretamente del culto a Dios que habrán de realizar sus discípulos, nosotros sus discípulos, pues tiene que ver con lo que después el evangelista San Juan nos dirá casi al final del Evangelio, ¿no? Santifícalos en la verdad, cuando Jesús también nos dirá que nosotros estamos purificados por la palabra del Señor, aunque no todos, ¿no? Y con lo cual se vuelve a confirmar esto que te acabo de decir, que hay elementos que no son compatibles con el culto y que tenemos que estar siempre muy atentos a ello. Santifícalos en la verdad. Hay cosas que no son compatibles, que no son esta consagración a la verdad, al bien, a la belleza, a Dios en definitiva, de la que son todas estas cosas reflejo. Pero hay otro tema que en esta ocasión me gustaría que nos detuviéramos un poco más, un tema que no aparece evidentemente, y es el tema de la memoria. Dice el texto que los apóstoles, viéndolo actuar así, se acordaron del texto aquel de la escritura que dice: el celo de tu casa me devora. Y cómo después de la resurrección del Señor ellos recordarán todos estos episodios, tendrán memoria de todas estas cosas que han sucedido y habrán comprendido mucho mejor. La memoria de los discípulos, la memoria de nuestros pueblos, la memoria de cada uno de nosotros, que es tan importante, ¿no?
La memoria constituye nuestra identidad, es parte de nuestra identidad. Si nos cancelan la memoria, pues evidentemente cambiamos nuestro modo de conducta, nuestro modo de pensar, ¿no? Nuestra historia, ¿no? En este sentido, no es de extrañar que algunos regímenes totalitarios o que tienen esa impronta totalitaria, pues intentan, por ejemplo, reescribir la historia, cambiar la memoria de los pueblos, ¿no? Para, pues eso, para cambiar sus actitudes. Por eso es que es tan importante lo que el Papa Francisco continuamente nos invita a vivir, esa alianza entre generaciones, entre las generaciones jóvenes, que son, como se suele decir, el futuro, y los ancianos, que son la memoria, porque un pueblo que no tiene memoria tampoco tiene futuro. A mí me ha llamado mucho la atención un caso que es hasta cierto punto escalofriante, ¿no? Ocurrido en Francia recientemente, ¿no? Un profesor ateo en un pueblecito del sur de Francia, y uno de sus alumnos le pregunta, oiga, ¿quién es ese señor que está a la entrada del pueblo que está haciendo ejercicio? ¿Y qué ejercicios hace? Se refería a un crucifijo. Para él estaba haciendo ejercicio. O sea, era tal su ignorancia religiosa, era tal la cancelación de la memoria del cristianismo en un pueblo que no se puede entender sin el cristianismo que es fundante de ese pueblo, del pueblo francés, como también de toda nuestra civilización occidental. Pues ese profesor, a pesar de ser ateo, comprendió que para responderle esa pregunta tan importante a su alumno y a los otros que, como él, no tenían ni idea, pues de Jesús, de quién es Jesús, de la historia, etcétera, pues decidió explicarles el cristianismo como un hecho histórico. Y no como religión o como catecismo, sino como un hecho cultural histórico. Y no faltó quien protestara, y le hicieron todo un proceso a este profesor que perdió su cátedra y afortunadamente después en otras instancias del juicio la recuperó, pero hubo quien su nivel ideológico llega a tales niveles, a tales estándares, que hicieron juicio a este profesor. Bueno, pues cada uno de nosotros también tendríamos que aprovechar este tiempo de la Cuaresma para purificar nuestra memoria. Juan Pablo II, cuando fue el grande jubileo del año 2000, hablaba continuamente de esta necesidad de la purificación de la memoria. Tenemos que cancelar de nuestra memoria esos recuerdos, esas cosas que nos arrastran, que nos limitan, que nos impiden ser libres, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida como una balanza en la que estamos continuamente poniendo si me dijeron, si no me dijeron, si me tomaron en cuenta, si no me tomaron en cuenta, unas listas de agravios y también de nuestras propias fallas y nos tienen de cómo fue nuestra infancia y estamos ahí atrapados y no somos capaces de superarlo. La Cuaresma es un tiempo estupendo para que vivamos estos procesos de purificación de la memoria, de sanación, de dejar que la palabra de Dios penetre toda nuestra historia, que leamos nuestra historia a la luz de la palabra de Dios, para que convirtamos esos resentimientos y esos atavismos más bien en una alabanza y en una acción de gracias, porque contemplamos la acción de Dios en nuestras vidas, su infinita misericordia continua. Y lo mismo hay que vivir a nivel de nuestros pueblos, a nivel de nuestras ciudades, a nivel de nuestra familia, de nuestra historia. Tenemos que conocer la historia de tu familia. Y en lugar de estar atado en que si el abuelo, que si fue tal, que si hizo tal cosa, que si tenía otra familia, en algunos casos dramáticos, o tu papá o tu mamá, o que si prefirió a tal hermano, a tal hermana, o que si en aquella ocasión me dejó traumado porque me regañó tan fuerte o fue injusto conmigo, pues vamos a darle gracias a Dios por todo. Vamos a estar atentos a esta acción que Dios tiene para con nosotros, a este amor, esta providencia que Dios continuamente ejerce para con nosotros. Vamos a terminar nuestra oración esta mañana suplicando al Señor que sepamos cada uno de nosotros tener la valentía de enfrentarnos a nuestra historia, pero de enfrentarnos a la luz de la misericordia de Dios, que nos ayude a purificar nuestra memoria, que nos ayude a transformar nuestras vidas desde la palabra de Dios, que lo penetra todo, que nos penetra todo, y
que es la clave de interpretación que tendríamos que alimentar en nuestras vidas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.